Hola, buenos días. Vamos a hablar de consejería en anticoncepción y para esto vamos a desarrollar una consulta, cómo se aparece la paciente y cómo vamos evaluando cómo vamos a aconsejar cuál es el método mejor para ella. Al final de la clase, el alumno debe poder realizar consejería de anticoncepción en pacientes sanas, evaluar a la paciente en su contexto sociocultural, identificar pacientes con patología o interacciones medicamentosas que alteren la elección del método anticonceptivo y poder asesorar científicamente a la paciente según sus preferencias, convicciones, dejando de lado las creencias personales. Entonces imaginemos una paciente que concurre al consultorio porque está en pareja, ella está estudiando, quiere viajar por todo el mundo y quiere hacer bastante trabajo comunitario antes de pensar la posibilidad de tener hijos. Tenemos todos estos métodos anticonceptivos para elegir y tenemos que decidir juntas cuál es el mejor método o cuál es lo que prefiere. Para esto entonces vamos a ubicarnos en estudiar cuál es el perfil de la mujer, el perfil del método anticonceptivo, el contexto y las enfermedades concomitantes. En cuanto al contexto, es muy importante el origen social. Hay ciertos grupos religiosos que no van a adherir a cierto método anticonceptivo por más que nos parezca muy bueno y esto lo tenemos que tener en cuenta. Las normas y los valores de los distintos grupos son muy importantes en la elección del método anticonceptivo. La fase de la vida de la mujer es también muy importante. Una adolescente que está iniciando sus relaciones sexuales, su vida sexual activa y que es muy joven va a ser muy fértil, por lo tanto siempre vamos a tratar que tenga doble método anticonceptivo, preservativo y algún otro método, de forma tal que si uno falla tiene el backup del otro. El posparto es un momento importante para la mujer y contraindica el uso de estrógenos hasta los primeros 6 meses de vida del hijo. Y la perimenopausia también es un momento particular porque si bien la mujer es menos fértil por la edad, no es infértil, las mujeres nos tenemos que cuidar hasta un año después de haber dejado de menstruar y aparecen concomitantes, enfermedades concomitantes o situaciones que queremos tratar como los sangrados abundantes, las alteraciones del ciclo, la hipertensión que nos contraindica algunas cosas, los miomas que podemos disminuir el sangrado, etc. Las relaciones afectivas de esta persona son muy importantes. Puede tener una pareja nueva, una pareja estable, cambio de pareja frecuente, crisis y conflictos o no tener una relación estable. Todo esto va a condicionar y nos va a orientar sobre el método anticonceptivo. El perfil de la mujer también es muy importante. La edad, por ejemplo, para el tabaco, las mayores de 35 años que fuman no pueden usar etinilestradiol por el riesgo de trombosis venosa. El riesgo cardiovascular de la paciente nos va a contraindicar los métodos que tengan etinilestradiol. Si la paciente tuvo un cáncer de mama o un cáncer hormonodependiente, contraindica el uso de estrógenos. El riesgo de enfermedades de transmisión sexual hace que ofrezcamos siempre el preservativo. Podemos encontrarnos con que la paciente es hipertensa, en ese caso no puede usar etinilestradiol, que es el estrógeno de todas las pastillas anticonceptivas. Puede tratarse de una paciente diabética y ahí tenemos que evaluar si tiene daño en el órgano blanco y el tiempo de su diabetes para asesorarla. Los quistes de ovario funcionales disminuyen con las anticonceptivas y también mejoramos el sangrado irregular que no tenga origen orgánico, la dismenorrea, la hipermenorrea, el aumento de andrógenos y el síndrome premenstrual. Con todos los métodos hormonales mejoran todos estos síntomas. Y siempre tenemos en cuenta los mitos y la preferencia de la paciente. Es decir, que le vamos a prestar especial atención a los beneficios adicionales de los métodos anticonceptivos y a sus contraindicaciones. Del perfil del método, como dijimos antes, vamos a buscar algunos beneficios no anticonceptivos. También podemos prevenir y tratar ciertas enfermedades. Todos los métodos hormonales con estrógenos mantienen la masa ósea. Esto es importante en aquellas pacientes que tienen amenorreas bajas en estrógenos, por ejemplo, por una anorexia nerviosa.
va a mejorar con los anticonceptivos o la transición a la menopausia, que la pérdida de hueso es muy acelerada. Todos los métodos anticonceptivos hormonales disminuyen la cantidad de sangrado y por lo tanto mejoran la anemia, mejoran el hirsutismo del ovario poliquístico y reducen a la mitad el riesgo de cáncer de ovario con el uso prolongado de anticoncepción hormonal. También vamos a ver que estos métodos sean altamente eficaces, fáciles de usar, que tengan buena adherencia, poca diferencia entre el uso perfecto y el típico, lo vamos a desarrollar ahora, y que la vía de administración sea la adecuada. Elegir el método adecuado nos facilita la adherencia a largo plazo. ¿Cómo los clasificamos a los métodos anticonceptivos? En aquellos utilizados por la pareja, como la abstinencia periódica, el moco y la temperatura. Estos, la verdad es que cada vez se utilizan menos, los dejamos reservados solamente para aquellas pacientes que por motivos religiosos no van a usar otro método, entonces se los enseñamos a utilizar bien, pero tienen un índice de falla muy alto. Aquellos usados por la mujer, que ya los vamos a desarrollar, y aquellos utilizados por el hombre. También los podemos clasificar en SARCs o LARCs. Los SARCs son los métodos a corto plazo que se recambian cada menos de un mes. Es para aquellas pacientes que no quieren embarazarse ahora, pero que van a planificar a corto plazo, o aquellas que pueden planificar a largo plazo no tener un hijo. Tenemos 3 métodos anticonceptivos que duran más de 3 años, se consideran como más de un mes, las inyecciones también, pero vamos a utilizar en este caso el implante, el DIU de cobre y el DIU liberador de levonorgestrel. Entonces tenemos a esta mujer en su contexto, con todas las situaciones, con su trabajo, con sus hijos, con el llevar la casa y todos los métodos anticonceptivos que podemos elegir. Veamos algo de cada uno. El preservativo. El mecanismo de acción es el de protección dual. Es un método de barrera, tiene un índice de Pearl que es bastante seguro y nos protege contra las enfermedades de transmisión sexual. Es el único método que tiene este efecto. Lo vamos a indicar en personas que no tengan pareja estable o pareja reciente, en adolescencia, en general asociado a otro método, en pareja conocida portadora de HIV o hepatitis o como preferencia de la pareja. No tiene contraindicaciones. La hipersensibilidad al látex, que la verdad que es rarísima, más es el nonoxinol, el espermicida que traen. Y tenemos que enseñar en el consultorio al uso correcto, utilizarlo siempre, en toda relación, colocarlo con el pene erecto antes de la penetración, dejar espacio en el extremo distal, luego del corte retirar el pene y asociarlo a espermicidas. Y también hay que avisarle a la paciente que frente a todo tipo de sexo tiene que usar el preservativo, esto es sexo oral, anal o vaginal. O con otra pareja femenina, por ejemplo, armando el campo de látex. En cuanto al mecanismo de acción de los métodos anticonceptivos hormonales, todos tienen el mismo mecanismo de acción. El que inhibe la ovulación es el progestágeno, que lo que hace es inhibir el pico del LH, por lo tanto no hay rotura del folículo y no hay ovulación. Por otro lado, la progesterona espesa mucho el moco cervical, hace una pared que no permiten que penetren los espermatozoides y esto le da una acción potenciadora. El estrógeno, a su vez, aumenta los receptores de progesterona y hace que sea más efectiva la progesterona. Disminuye la FSH y esto es un efecto sinérgico porque los folículos y los quistes funcionales son de menor tamaño, pero no es el principal. Los métodos de progesterona sola tienen solo la parte que les comenté del progestágeno. ¿Cuáles las vías de administración que nos interesan? Tenemos los anticonceptivos combinados. Estos pueden ser monofásicos, trifásicos o cuadrifásicos, por cómo combinan las dosis de los estrógenos y de la progesterona. Anticonceptivos de progesterona solo, que pueden ser los continuos o los de emergencia. Se pueden usar transdérmicos. El parche se recambia una vez por semana. Son 3 semanas de parche y una de descanso. Puede colocarse intrauterino como el SIU de levonorgestrel y libera progesterona dentro del útero. En general no inhibe la ovulación salvo algunas veces.
el anillo vaginal y los implantes. Vamos a hablar un poquito de cada uno. El anillo vaginal es un anillo por ciclo, es un anillo de vinilo, se deja colocado dentro de la vagina durante 3 semanas, se retira, se descansa una semana y luego se coloca uno nuevo. Esto no lo percibe la paciente, no lo percibe su pareja. Está indicado cuando hay intolerancia vía oral, cuando hay diarreas frecuentes como por ejemplo en el colon irritable o en la celiaquía. Al sacar la vía digestiva es muy útil para estas pacientes y tiene etinilestradiol y etonorgestrel. ¿Cuándo elegimos la vía vaginal? Cuando la paciente no quiere usar la vía oral, produce un sangrado por deprivación regular, es un método oculto, la duración es más prolongada que la vía oral, por lo tanto es más cómoda y está bajo control de la usuaria. Y muchos trabajos hay que hablan sobre el contacto de la propia anatomía y de la sexualidad. Acá aparece el rol del médico como educador, enseñando que la vagina es un órgano curvo, con músculos en el periné, que tenemos sensibilidad solamente en el tercio externo, pero sin sensibilidad en los 2 tercios internos, por lo tanto tenemos que colocar el anillo en forma profunda. Y la vagina es altamente vascularizada y es una excelente vía de absorción de los medicamentos. Hablemos un poquito de anticoncepción de emergencia. Se define como un método empleado para impedir el embarazo luego de un coito sin anticonceptivo o luego de un accidente. Esto es de emergencia. Fíjense que usando el levonorgestrel, que es el que más se utiliza, 1.5 en 2 tomas o en 1 es exactamente lo mismo, la eficacia es del 85%. No es un método tan eficaz. Es más eficaz la vía oral todos los días. Realmente esto es de emergencia frente a un accidente con el preservativo. Hace exactamente lo mismo, trabaja sobre el ovario, inhibiendo el pico del LH por reducción de la frecuencia de los pulsos de GnRH. En el día pico del LH no hay efecto y tiene un escaso efecto sobre la motilidad de los espermatozoides. Es decir, que si hay fertilización, eso no lo inhibe, no es abortivo, sino que es anovulatorio y por lo tanto es menos eficaz porque requerimos de una paciente que todavía no haya ovulado. Puede traer náuseas, vómitos y principalmente lo que trae es alteraciones del ciclo menstrual según el momento del ciclo en el que se usa. No tiene contraindicaciones absolutas. Los intramusculares se pueden utilizar cuando hay olvidos en la toma diaria, intolerancia vía oral o malabsorción intestinal. Es un progestágeno de depósito que dura durante un mes y esto le da el efecto anovulatorio, y un estradiol que controla el ciclo. Tienen estradiol y noretisterona o medroxiprogesterona o dihidrogesterona según la marca comercial. Se usan 1 por mes, puede traer spotting o amenorrea a los 2 años de uso. El implante subdérmico es una varillita de plástico de acción prolongada. Tiene etonorgestrel, tiene un índice de Pearl altamente efectivo, dura 3 años y lo más importante de este método es saber que produce cambios en el patrón de sangrado. Un 20% de las mujeres van a dejar de menstruar con este método y eso lo hace muy cómodo, pero lo tienen que saber antes de utilizarlo. Y pueden tener sangrado frecuente o prolongado un quinto de las pacientes también, y ahí vamos a tener que saber cómo manejamos el sangrado irregular. Por lo demás es altamente reversible y rápidamente reversible, y lo que tiene interesante es que la progesterona tiene muy pocas contraindicaciones. Se pueden usar en pacientes que está contraindicado el uso de estrógenos, como la trombofilia, las fumadoras, las pacientes con riesgo cardiovascular, las diabéticas. Veamos algo del dispositivo. El DIU de cobre inhibe la migración espermática y produce una alteración histológica y química en el endometrio que impide la implantación. Esta diapo quedó vieja, ya se sabe que no tiene que ser multípara para nada. Se puede poner en pacientes que no han tenido embarazos previos, con pareja sexual estable o con preservativo en su defecto. En los últimos 3 meses no debe haber tenido antecedentes de EPI y que tenga control periódico. Estas son las contraindicaciones.
que veo que están viejitas por los cambios que les comenté de las últimas indicaciones. Veamos algo del SIU. ¿Qué es el SIU con levonorgestrel? Es un dispositivo que tiene un reservorio de progesterona, levonorgestrel y libera 20 microgramos por día. Brinda 5 años de tratamiento y la indicación más importante es que disminuye el sangrado. Entonces, en pacientes que tienen sangrado abundante sin patología, acá podemos ver curvas que nos muestran cómo disminuye el sangrado. Y es tan importante que es primera elección, muchas guías los tienen antes de la histerectomía para prevenir una cirugía innecesaria con un menor costo en el sangrado menstrual abundante. En la endometriosis, a disminuir el sangrado mejora el dolor y disminuye la recidiva. Se puede usar en las leiomiomas para disminuir el sangrado, pero está reportada una mayor tasa de expulsión. Y en la hiperplasia endometrial típica, más efectivo que los progesterona, la simple. Solo hay algunos trabajos sobre la atípica, pero eso ya es para consideración del especialista. ¿Cómo medimos entonces un método anticonceptivo? Utilizamos el índice de Pearl, que es la cantidad de embarazos, es decir, la falla del método en 100 mujeres en un año de uso. Vamos a hacer una cuenta que es número de embarazos por 1200 sobre número de usuaria por meses de uso. Y si nos da un índice menor a 10, este método es un método bien eficaz. Veamos entonces la famosa tabla de Trussell que habla de efectividad. En esta tabla podemos ver el método, el uso típico y el uso perfecto y el porcentaje de las mujeres que continúan usando el método a lo largo de un año. El uso perfecto es aquel uso en aquellas parejas totalmente motivadas y que hacen un uso absolutamente correcto. Pero el uso típico es lo que pasa en la realidad. Así vemos que si una pareja no tiene método anticonceptivo, al año el 85% van a estar embarazadas. Si vemos el preservativo, vemos que el uso perfecto tiene un índice de Pearl de 2, es decir, que es menor a 10, pero en la calle el 15% falla. Esto es por un mal uso del método y por eso les insistía antes que tenemos que enseñar a las parejas al uso correcto de los métodos anticonceptivos. Y lamentablemente la mitad de las parejas dejan de utilizarlo al año de uso. Vemos los métodos hormonales combinados o de progesterona sola, vemos que el uso perfecto es muy bueno, de 0,3, pero el uso típico sigue siendo muy bueno, pero es de 8. Y esto tiene que ver con el olvido de la toma de las pastillas, con el mal uso de los métodos hormonales. El 70% de las pacientes siguen utilizándolo al año de haberlo indicado. Y vamos a los 3 métodos a largo plazo. El DIU de cobre, altamente eficaz, 0,6 de índice de Pearl en el uso perfecto y 0,8 en el típico. Esto tiene que ver con la curva de aprendizaje del médico que coloca el DIU. Y el 80% lo va a seguir utilizando a lo largo de un año. El DIU Mirena, altamente eficaz, 0,2 de índice de Pearl, tanto para el perfecto como para el típico, y el 80% lo sigue utilizando a lo largo de un año. El implante, el método más eficaz de todo, 0,05%, y el 84% lo siguen usando al año. Y la esterilización, tanto femenina como masculino, altamente eficaz, y el 100% por supuesto lo va a seguir utilizando. Estos son los 2 métodos irreversibles. Y es por esto que la Organización Mundial de la Salud cambió la asesoría y nos pide que primero asesoremos como métodos a largo plazo, y la buena noticia es que tanto la vasectomía como la ligadura tubaria se cubren por ley, tanto en los centros de salud, hospitales, como en las prepagas y obras sociales, y desde diciembre del 2019 el implante y el SIU ingresan también con cobertura, también están en los centros de salud, y el DIU de cobre que está hace mucho tiempo. Estos están a la cabeza como lo que tenemos que asesorar. Ahora es mejor porque vamos a tener la posibilidad de asesorarlos y que la paciente pueda elegir libremente. Y recién después los métodos que pueden llegar a tener fallas en el uso por la falla de uso humano. Entonces,
para ir redondeando, ¿a qué paciente le recomendaríamos un método de barrera? Aquella paciente que no tiene pareja estable y aquella paciente que tiene riesgo de contagio de enfermedades de transmisión sexual. Ideal si es adolescente, que agregue un método adicional y que se cuide con un doble método. ¿A qué paciente le indicamos anticonceptivos hormonales? Para prevención de embarazo, pero que pueden querer buscar a corto plazo, tratamiento de ciclos anovulatorios, tratamiento de ovario poliquístico, tratamiento de quistes funcionales ováricos, dismenorrea primaria o secundaria endometriosis. Acá les hago la salvedad que a veces no responden a los anticonceptivos y nos indica que tenemos que ir a una cirugía por una endometriosis de mayor envergadura, síndrome premenstrual, tratamiento en falla ovárica precoz. En estos casos siempre elegimos el uso de estrógenos naturales, y en la transición a la menopausia, porque traen alteraciones del ciclo y mejoramos el síndrome climatérico, también elegimos estrógenos naturales. ¿A quiénes les recomendaríamos la anticoncepción a largo plazo? Recuerden que son 3, DIU, SIU e implante subdérmico. Aquellas que quieran liberarse de la toma diaria de pastillas, evitar un embarazo de largo periodo de tiempo, son siempre efectivos y reversibles, ideal para adolescentes, espaciadoras, que son quienes quieren espaciar un embarazo del otro, mujeres que completaron paridad, anticoncepción inmediatamente después de un aborto o un parto inmaduro, anticoncepción durante la lactancia y requieren de un mínimo seguimiento. Entonces, ¿qué le vamos a recomendar a nuestra paciente? Vamos a plantear las diferencias entre los SARCs y los LARCs a corto y a largo plazo, evaluamos ventajas y desventajas de cada método, vemos que no posea contraindicaciones ni interacciones medicamentosas y decidimos juntas cuál es el método que más se adecua a sus necesidades, creencias y preferencias. Es decir, que el médico debe informar científicamente, asesorar y sugerir las posibilidades anticonceptivas, dejando de lado las creencias personales y respetando la individualidad de la mujer y de la pareja. Esas son mis niñas de pequeñas. Muchas gracias por su atención.